Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio, un gusto poder estar una vez más en la casa del Señor para llevar una transmisión más a todas aquellas personas que se conectan con nosotros, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares un martes más, amén, de adoración al Señor y de estudio de la palabra, amén. Vamos a estar iniciando, poniendo este servicio en las manos del Señor, para que Él sea el que se glorifique en nuestras vidas, amén, y nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Amante Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote a ti, Señor, por un día más que nos da Dios, el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, para adorarte a ti, Señor, exaltarte, Señor, y rendir todo nuestro ser delante de tu trono, Señor. Venimos, Señor, presentando este servicio delante de tus manos, Señor, y delante de tu trono, para que tú seas el que te glorifique, Señor, y que tú seas, Señor, el que reciba la gloria, la honra y el poder, Señor, de todas las cosas que vamos a hacer en esta noche, Señor. Todo es para ti, Señor, y nada es nuestro, Señor. Por eso te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Toca las vidas, Señor, de las personas que se van a estar conectando, Señor, de nuestras vidas, Dios, también que estamos acá, Señor, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, y nos ministres, Señor, y que toque, Dios, cada corazón, Señor, que esté necesitando una palabra de bendición sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. De esta forma vamos a estar adorando al Señor, amén, y le invito ahí en su casa que tome su tiempo. Ese tiempo lo apartes ahí para que estés en comunión con el Señor, amén, con tu familia. Tenga su Biblia ahí presente, si tienes una libreta donde apuntar también, porque hoy el tema que traemos es bastante importante, amén. Gloria al Señor, adoramos al Señor juntos. Te amamos, Señor. No sabríamos qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, dile una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo
yo te amo y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, oh, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, oh, al Dios que me ama. Oh, te adoramos, Señor, porque tú estás sentado en tu trono, Señor. Mereces toda nuestra adoración, amado Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Oh, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso Dios. Tú eres poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso Dios. Tú eres poderoso, en potestad, imperio, poderoso Dios. Tú eres poderoso, en majestad y reino, poderoso Dios.
en potestad, imperio, poderoso, 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 tú eres poderoso, poderoso, Jesús. Te adoramos a ti, Señor, porque tú gobiernas sobre todo principado y sobre todo señorío, Señor. Nada se compara a tu poderío, Señor. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso Dios, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso, 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 poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Amén. Te adoramos a ti, Señor. Agradecemos, Dios, por tu presencia, Señor, que se hace manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Amén. podemos adorarle con libertad. Amén. Esa libertad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así de es. esta forma, amén, vamos a continuar con el servicio y vamos a estar pasando a una parte importante, amén, que es la palabra del Señor y el estudio, ¿verdad?, que hemos preparado el día de hoy a cargo de nuestra hermana Marta, amén. Y de esta forma le vamos a dar el pase a ella para que ella sea la que de ahora en adelante se encargue de lo que es el tema, amén. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están viendo. En esta ocasión nos toca desarrollar el tema de la libertad, el libertinaje y la responsabilidad, pidiéndole primeramente al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y que nos use para desarrollar su palabra y para que deje una enseñanza, ¿verdad?, en todos los que nos están viendo ahora y nos van a estar viendo en futuro. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Dice que cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Y encontré, buscando, ¿verdad?, que libertad es el derecho de todo ser humano a conducir su vida eligiendo sus propias acciones. La libertad implica autonomía de pensamiento, palabras y obra, mientras que el libertinaje es actuar con desenfado, haciendo uso del derecho a la libertad, pero sin asumir la responsabilidad, o sea, haciendo lo que le viene en gana, ¿verdad?, sin tener que dar cuenta a nadie ni a nada. El entendimiento de estos términos y sus relaciones a la doctrina empezaban como una enseñanza en la Biblia en el libro de Éxodo. Dice que los israelitas no conocían la libertad cuando estaban en Egipto. Vivían bajo la esclavitud y gradualmente Dios les enseñaba cómo ser un pueblo en libertad. Milagrosamente Dios los sacó de Egipto usando a Moisés
para que fueran libres de la esclavitud y les dio los 10 mandamientos y la ley. En el libro de Levíticos nos relata cómo el pueblo de Israel aprendió que cada 7 años todas las personas con deudas debían de ser libres de esas deudas. Cada 7 años la tierra debía ser devuelta a su dueño original y que cada 7 años los esclavos debían ser libres, y en Levítico 25:10 específicamente nos dice que cada 50 años era el año para proclamar la libertad, Así es. el año del jubileo, ¿verdad? Entonces aquí, a través de esta enseñanza, vemos que Dios es el Dios de la libertad. Dios no quiere esclavos, Dios quiere hacernos libres. Y dice que Dios quiere que todo su pueblo viva en libertad. Junto con el concepto de la libertad, Dios enseñaba al pueblo la responsabilidad, porque la libertad sin responsabilidad es una anarquía, pero Dios es el Dios del orden. Por lo Amén. tanto, la responsabilidad es un ingrediente muy necesario. Amén. Cuando vemos la palabra anarquía, bueno, anarquía es un modelo de pensamiento caracterizado por la defensa de la libertad individual de actuación en materia social, política y económica, de modo que supone la no necesidad de estructuras de gobierno y de control social, ¿verdad? O sea, que no se vea sujeta a nada, que la persona pueda hacer lo que quiera sin tener ninguna sujeción. Cuando el pueblo de Israel fue puesto en libertad de Egipto, fue enseñado para ser obediente a Dios en la ley de Moisés. Y dice que para mantener su libertad, los israelitas debían ser obedientes. En Deuteronomio 28, 1, 2, la palabra nos dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Dios lo que demandaba era obediencia de su pueblo para que fuera libre. Y en Deuteronomio 28:15 dice que acontecerá, ya que viene la contraparte, ¿verdad? Amén. Así es. Que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En Deuteronomio 28:63 dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí el Señor nos dice, ¿verdad?, en su palabra que si somos obedientes, Amén. Él nos da libertad, que Amén. si no somos obedientes, entonces viene todo lo contrario, ¿verdad? Y sin decir que no sabíamos qué era lo que Él está diciendo, ¿verdad? Porque ya está en su palabra. Sí, este capítulo de Deuteronomio 28 nos muestra a nosotros un contraste entre las dos, caras de la moneda, podríamos decirlo así, ¿verdad? Una donde Dios habla de las bendiciones, ¿verdad?, que el pueblo podía adquirir a través de la obediencia, ¿verdad? Y cuando leemos este capítulo vemos que muy pocos versículos se refieren a lo que es la obediencia, ¿verdad? Es algo muy resumido, pero vemos la contraparte, ¿verdad?, que es bastante más versículos que hablan de lo que va a acontecer cuando no se obedece al Señor. Amén. Y trayendo a memoria hace un tiempo atrás que hablábamos acerca de esto, ¿verdad?, de la obediencia, y es que la obediencia a Dios trae libertad, ¿verdad? Amén. Es lo que Dios quería, ¿verdad? A través de toda la libertad que le dio de la esclavitud al pueblo de Israel, era que le sirvieran a Él y le fueran obedientes. Amén. Para eso Él quería llevarlos a la tierra que había prometido a sus ancestros, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces esa libertad
que él quería darles tenía Propósito. un propósito exactamente en la vida del pueblo de Israel. Y obviamente con la obediencia él quería demostrarles que si eran obedientes a él, iban a ser libres, pero si desobedecían automáticamente iban a ser esclavos. Y cuando vemos la historia del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, como ellos desobedecían a Dios yéndose tras otros ídolos y haciendo lo contrario que Dios quería. Recordamos cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Que Dios le dio los mandamientos, y como el pueblo, al ver que Moisés no venía y no bajaba, decía, no, se perdió, se desapareció, ya nos dejó aquí en el desierto abandonados, así que ahora no vamos a tener a qué Dios adorar. Y fueron, hicieron un ídolo, ¿verdad? Un becerro de oro, para así tener algo que adorar, ¿verdad? Ya ahí empezaron a incumplir y a desobedecer a Dios. Entonces se sintieron con esa libertad de poder ellos escoger cuál sería el destino de ellos de ahí en adelante, ¿verdad? Y como sabemos en la historia ya, lo que pasó después, ¿verdad? Cuando ellos ya estaban ahí en el fiestón y disfrutando de ese libertinaje, ¿verdad? Apareció Moisés, ¿verdad? Y despedazó ahí las tablas y todo, ¿verdad? Pero ellos siempre optaron por la opción de ser libres, ¿verdad? De elegir lo que ellos quisieran. Y una de esas consecuencias fue desobedecer a Dios, ¿verdad? Exactamente. Sí, y bueno, vemos que al ellos no mantener la responsabilidad de la obediencia, perdieron Así su es. libertad. Así es. La libertad y la responsabilidad son el principio que tienen dos lados, y todavía hoy en día está en la balanza, ¿verdad? Amén. Que tiene más fuerza que otro. Y vemos que una nación cuya gente es desobediente a los principios morales de Dios, pronto descubrirá que no tiene la moralidad ni la libertad. Así es. Israel perdió la tierra prometida y su libertad por querer hacer como ellos querían, y por eso llegaron a ser esclavos en Babilonia, que es lo que estamos hablando. Amén, así es. Sí, después de muchos años de estar ahí en la tierra, ¿verdad? Vino el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, con David, Salomón, que edificó el templo y todo, ¿verdad? Y después de tanta desobediencia que hubo en el pueblo de Israel, Dios les quitó esa libertad que tenían y los llevó esclavos por 70 años a Babilonia, ¿verdad? Entonces vemos cómo, digamos, las consecuencias. Yo siempre que leo la palabra de Dios y me voy a ver la historia del pueblo de Israel, nos deja muchas enseñanzas para el diario vivir nuestro, y nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Como los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel nos llevan a nosotros a ponernos a pensar y a decir, bueno, si obedezco a Dios, suceden estas cosas. Si desobedezco a Dios, pues vendrán consecuencias graves. Y Dios nos ha llamado a libertad, ¿verdad? Como lo hablábamos la semana pasada con el pastor, y por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Él nos ha dado libertad y somos libres en Él, ¿verdad? Y cuando nos olvidamos de ese sacrificio que Él hizo, automáticamente empezamos a querer nosotros tener esa libertad para hacer lo que nos venga en gana, como una palabra que no es así como muy, pero es la realidad, ¿verdad? Nosotros Sí, queremos adoptar, es decir, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiero, mi pensamiento es y no me importa lo que Dios piense y lo que Dios tenga para mí, me parece que es mejor hacer esto y esto. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese entonces, ¿verdad? Se fueron desobedeciendo a Dios, aunque había un remanente ahí que se permanecía fiel, pero vemos digamos el ejemplo de los reyes, cómo ellos desobedecieron a Dios y el castigo que eso implicó al pueblo, porque a veces la nación es culpable en cierto punto. A veces vemos, por ejemplo, naciones que viven en un cautiverio, y a veces no es culpa del pueblo, a veces es culpa de sus propios gobernantes que no hacen la voluntad de Dios, y ahí es donde está el secreto, ¿verdad? Queremos un país libre, un país donde se goce una libertad agradable ante los ojos de Dios, pero no se dan esas oportunidades desde los gobiernos y estas cosas, y entonces eso a veces oprime al pueblo y hace que Dios tome decisiones de esclavizar, o bueno, no esclavizar, de poner un freno ahí y decir, bueno, si no hacen, exacto, si no hacen la voluntad mía, entonces bueno, aquí está la consecuencia, ¿verdad? Entonces en nuestra vida diaria es algo que pasa igual, ¿verdad?
Si Así no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, si no disfrutamos de esa libertad que Él nos da, seguiremos siendo esclavos y siendo libres a nuestra manera. Así es. En Éxodo 21, 1-6, leemos: estas son las leyes que les propondrás, cuando Dios le dijo a Moisés, Amén, ¿verdad? así es. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lezna y será su siervo para siempre. Aquí vemos que también el esclavo tenía la libertad de ya no servir por ley, sino servir por amor. Por amor, ¿verdad? así es. Porque dice que después de 6 años de la esclavitud podía ganar su libertad en el 7º año. Sin embargo, si tomaba la decisión para quedarse en la casa de su dueño, para servirle en la libertad a causa de su amor, ganaría la cualidad superior de la libertad. Así es. Esto que le orara era que el amo se llevaba al esclavo ante los jueces y daba el testimonio, y cuando quedaba en firme que el esclavo quería estar con el amo, entonces el amo, el dueño, le ponía eso era por señal, ¿verdad? Una argolla ahí. Una argolla en la oreja, y ya ahí se veía que él ya no era esclavo. Así es. Se daba a conocer que no era esclavo, que si estaba con el dueño era por amor. Por amor, así es. El sirviente del amor tomó libremente la responsabilidad personal para servir a su dueño, cuando en la libertad podía haber abandonado la casa de su dueño. Así es. Quizás usted diga, sí. Dice, quizás usted diga, ¿cuál tipo de libertad es esa? Todavía el hombre es esclavo de su dueño, todavía hace las mismas tareas serviles que hacía antes, pero el amor ha transformado la cualidad de la libertad física a la libertad espiritual. Amén. Bueno, y dice que la libertad espiritual tiene una cualidad más alta que la libertad física. Ahora es un hombre libre en la sociedad, aunque todavía hace las mismas tareas serviles. Del amor toma la responsabilidad personal para hacer las tareas que anteriormente fue ordenado hacer. La motivación para servir a su dueño ahora es diferente. El gozo de servirle es el resultado. El esclavo resentido, que estaba restringido por los límites de su esclavitud, llega a ser el sirviente alegre que está libre bajo los lazos del amor. Amén. Dice que para mantener la libertad, los israelitas debían ser obedientes a Dios, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando antes. Amén. Y si ellos no mantenían su responsabilidad de la obediencia, perderían la libertad. La libertad y la responsabilidad son el principio. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Ajá. Punto 2. Aquí se nos enredaron las hojitas. Amén. Dice, Dios quería que ellos obedecieran la ley de Él porque le amaban. Amén. Pero en su lugar la ley llegaba a ser una maldición y ellos se rebelaban contra Dios. Ellos querían la libertad, pero no querían las responsabilidades. Como resultado, sin responsabilidad no hay libertad. Amén, así es. ¿Verdad? Amén. ¿Cómo ocurre esto? Dice que un concepto equivocado de la libertad destruye la libertad verdadera. Amén. ¿Y cuál es el concepto verdadero en la Biblia de la libertad? Dice que podemos entenderlo en una mejor manera si consideramos lo que no es la libertad. Hablando humanamente, el hombre piensa que la libertad verdadera es para hacer cualquier cosa que quiera hacer sin ninguna restricción, sin la responsabilidad y sin la consecuencia y sin el pago. Pero esta es la actitud de un joven rebelde que quiere ser libre de las restricciones de sus padres, que sus padres ponen sobre él. No quiere ninguna responsabilidad ni consecuencia por sus decisiones malas.
no quiere pagar por sus privilegios. Este concepto juvenil de la libertad se llama libertinaje. Amén. Y en ese punto, bueno, podemos ver el ejemplo, al menos pasa, bueno, en los tiempos de la juventud de uno, ¿verdad? Uno quería hacer lo que uno quisiera, ¿verdad? Y yo recuerdo, bueno, hablando aquí de mi propia experiencia, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, mientras usted esté en esta casa, se respeta las reglas de la casa. Y esas son las cosas difíciles que como uno, como joven, adolescente, joven, esas ciertas reglas que uno dice, ¿cómo me cuesta cumplirlas, verdad? Y yo me acuerdo que, bueno, no me da vergüenza decirlo, algunas las cumplía, otras no las cumplía muy bien al pie de la letra, ¿verdad? La mayoría no, ¿verdad? Entonces, como este ejemplo, digamos, de la juventud ahora quiere hacer lo que ellos quieran, andar como ellos quieran, y todo el sentido de la palabra libertinaje, adoptarlo para ellos, ¿verdad? Y cuando vamos a la palabra, dice la palabra del Señor, que, ¿verdad?, que debemos de acordarnos de Él en los días de nuestra juventud, ¿verdad? Amén. Y entonces ahí es donde está el secreto, ¿verdad? Y la libertad que Dios quiere para nosotros es esa, que en medio de nuestra juventud nos acordemos de Él y nos encaminemos en esa libertad que Él nos quiere dar, porque si no se convertiría en libertinaje, como lo estamos hablando ahorita, ¿verdad? Correcto. Sí, dice que el libertinaje es para dar la autoridad completa a la naturaleza pecadora del hombre sin la restricción y la consecuencia. Amén, así es. ¿Verdad? En 2 Corintios 3, 17, 18 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Una falta de la responsabilidad, un paso libre de las consecuencias y un paso libre para los privilegios es una fantasía y es un engaño del diablo. No es libertad en realidad, ¿verdad? Es Amén. libertinaje. Amén. Este versículo es bastante importante, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Amén. Y sabemos que el Espíritu del Señor mora en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, si mora en nuestras vidas, nosotros automáticamente tenemos libertad en Él. Amén. Amén. Y ya no hacemos lo que en un tiempo pasado hacíamos, ¿verdad? En una vida de pecado, ¿verdad? Sino que Él nos ha dado esa libertad. Y si Él está en nuestras vidas, debemos disfrutar de esa libertad que Él nos da, ¿verdad? Amén. Responsablemente. Amén. Exactamente. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y Amén. en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén, así es. ¿Verdad? Pablo usa el ejemplo de Agar y Sara para ilustrar la libertad y la esclavitud. Isaac era el hijo de Sara, nacido de la promesa de la libertad verdadera en Jesucristo. Amén. Y en cambio Ismael era el hijo de Agar, nacido de la esclavitud al pecado. Amén. El pecado y la ley no llevan a la libertad. Así es. Ya aquí vemos más adelante, ¿verdad?, que para los judíos del Nuevo Testamento la libertad significaba ser libres de la política de Roma, Así ¿verdad?, del imperio romano. Dice que era la actitud que Jesucristo confrontaba en los evangelios. Amén. ¿Verdad? El pueblo judío estaba esperando el Mesías, pero para Así que es. los libertara físicamente, no espiritualmente. Amén, así es. Y la libertad que Jesucristo buscaba era la libertad espiritual, al Amén. contrario, por eso es que Amén. ellos no podían entender, ¿verdad? Así No es. comprendían. Así es. En Juan 8, 31, 34 leemos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Amén. Para siempre, ¿verdad?
Entonces Jesucristo cambia ese concepto de la esclavitud física a la espiritual. Amén. Si una persona es un sirviente del pecado, está en la esclavitud. Por lo tanto, si quiere la libertad, servirá a Dios en lugar del pecado y a Satanás para seguir a Jesucristo en la senda de la libertad. Amén, así es. Bueno. El punto 3 dice, la verdad de la palabra de Dios pondrá a la persona en libertad verdadera. Amén. La libertad verdadera es la capacidad última para servir a Dios vivo sin los obstáculos o sin las restricciones. El Amén. apóstol Pablo expande las palabras de Jesucristo en Romanos 6, 15, 23. Nos dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, así es. ¿Verdad? Era lo que estábamos hablando antes. Amén. En 2 de Pedro 2:19 también vemos otro versículo, ¿verdad?, que nos habla de la libertad. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Amén. Porque el que vencido por alguno es hecho esclavo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. ¿Verdad? O sea, si nosotros nos dejamos vencer por el pecado, somos esclavos de Satanás. Así es, así es. Y en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, así es. ¿Verdad? Si un hombre sirve a Dios a causa de la ley, no experimenta la libertad verdadera, porque no toma la responsabilidad de sus propias acciones, simplemente sigue las reglas exteriores y las regulaciones de la ley. No hay en el amor y sin la motivación interior del amor, el hombre no está libre, sino que llega a ser un esclavo de la ley por el legalismo. Amén. ¿Verdad? Porque de ahí no lo hace por obedecer la ley, pero no hay en él ese deseo de servirle al Señor por amor, ¿verdad? Entonces siempre va a ser una obligación, siempre va a ser una cosa fastidiosa. Así es, ¿verdad? así es. No va a existir ese sentido de que da la libertad en Dios, en Cristo Exactamente. Jesús. Como Amén. el esclavo, ¿verdad?, que decide seguirle sirviendo al Señor, al amo por amor. Así es. Dice que la responsabilidad personal para ser obedientes con motivo del amor lleva a la libertad verdadera. Amén. La obediencia a Dios significa que el hombre está libre del poder del pecado, la presencia del pecado y el castigo del pecado. Esa es la libertad verdadera en Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 7:22 nos dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. ¿Verdad? Ese es un punto bastante importante, que aquí nos dice que porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Amén. Entonces somos esclavos, pero con libertad. Amén. Amén. Sí. Ajá. Esclavos de Cristo, pero con esa libertad que Él nos ha dado. Ese juego de palabras, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Amén, así es, así es. Libres, Ajá. pero esclavos. Amén. Amén. Sí.
Sí, porque se hace con amor y cuando hay Amén, amor así no es. puede haber esclavitud. Por eso vuelve otra vez el ejemplo del esclavo, ¿verdad? Cuando él tenía todo el derecho de quedar libre, pero él escogía seguir sirviendo a su amo por amor. Lo mismo podemos ver en este ejemplo, ¿verdad? Amén. Salimos de una esclavitud del pecado para servir a Cristo, somos libres en Él, pero nos hacemos esclavos para Él, amén, para servirle por ese amor que tenemos a Él, amén. Así es. Dice, el creyente está libre en Jesucristo para vivir su vida en cualquier manera que quiere. Sin embargo, a causa del amor, tomará la responsabilidad para restringir su libertad personal. Amén. A causa del amor a Dios, el creyente que Amén. decide servirle al Señor por amor, dice que no hará nada para dañar la reputación de Jesucristo, Amén, así es. ¿verdad? Nos vamos a dirigir rectamente por amor, porque no soportamos la idea de que por una falta de nosotros o por una mala acción se vea mal a Jesucristo, ¿verdad? Porque Amén, la así gente es. cuando nos ve a nosotros dice que nosotros somos cartas leídas. Amén, así Y de es. acuerdo a nuestro comportamiento, y ahí no van a decir, ¿verdad?, a Marta Ramírez, sino que van a decir, y eso que es cristiana, Sí, ¿verdad? Entonces ahí estamos manchando la persona de Jesucristo con Amén, nuestras acciones. amén. Pero cuando amamos al Señor, entonces nos cuidamos Amén, así para es. que eso no suceda, porque no queremos que nuestras actitudes vayan a manchar la persona de Jesús. Amén. Y vemos que a causa de ese mismo amor, dice, a causa del amor a su hermano en Cristo, restringiremos nuestra libertad personal para vivir como un modelo de la vida cristiana, Amén. ¿verdad? A causa del amor a Cristo será obediente para servir a Cristo aunque nos cueste hacerlo. Así O es. sea, por ese amor, ¿verdad? Aunque nos cueste ser obedientes, vamos a hacerlo por amor a Dios. Y a causa del amor al Espíritu Santo, restringiremos nuestra libertad personal para cooperar con los cambios de carácter que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida, Amén, así es. ¿verdad? Dice, por lo tanto, la libertad verdadera es la restricción de la libertad personal para servir a Dios vivo con un motivo de amor para Dios y para los demás, Amén, así es. ¿verdad? Romanos 8, 18, 23 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén, así es. ¿Verdad? La finalidad de la libertad es la resurrección del creyente en Jesucristo a un nuevo cuerpo. Amén. Con un cuerpo glorioso, el creyente está libre verdaderamente para vivir eternamente con Cristo. Y en los postreros, en estos tiempos, dice que la última cosa que el hombre quiere escuchar es que se le responsabilice de sus actos, ¿verdad? Que se le Amén. diga que lo que tiene que hacer, que lo que hace en estos días, de eso tiene que ir a dar cuenta. Amén, así es. Eso no, el hombre de estos días, la mayoría no quieren entender eso, ¿verdad? Amén, así Y es. hay algunos que hasta se ofenden, Así es. algunas personas. El creyente en Jesucristo no está exento de la responsabilidad. Y lo cierto es que el creyente en Jesucristo tiene una responsabilidad más grande porque conoce cuál es la verdad de Dios, Amén, así es. ¿verdad? Este pasaje de Romanos 8, 18, 23 es increíble cómo hasta el mismo planeta donde nosotros vivimos nos muestra, ¿verdad?, cómo Él gime por ser libre de tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día vemos cómo
se mueve este mundo y la contaminación que hay y todo, y sabemos que en el reinado de Jesucristo, ¿verdad? Por 1000 años, Él va a restituir, la tierra va a volver a ser como fue en el principio, ¿verdad? Amén. Y aún la tierra va a ser libre de tantas cosas que le ha pasado durante toda la trayectoria de la humanidad, ¿verdad? Y cuánto más nosotros, ¿verdad? Que esperamos esa redención y poder ser libres en Él, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Para poder Amén. verle y estar con Él, amén. Y Así disfrutar es. de esta libertad que Él nos da desde ahora, ¿verdad? Y por toda una eternidad. Amén. Sí, así es. Sí, vemos una y otra vez, ¿verdad?, cómo Dios se refiere a la tierra con dolores de parto, Así porque en realidad, además, en estos tiempos la tierra gime, Así es. ¿verdad? Y cada vez se va a poner peor, cada vez va a gemir más, y nosotros como pueblo de Dios también debemos gemir y clamar a Dios Así es. por todo lo que está pasando, para que Dios tenga misericordia. Amén. Aquí, bueno, me encontré la parábola, ¿verdad?, del hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿verdad? Amén. Mateo 25, 14, 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Así es. Qué duro, pero qué cierto, ¿verdad? Amén. Qué responsables somos, aquí viene la responsabilidad. Amén. Así es. ¿Verdad? Donde somos responsables porque todos tenemos talentos. Amén. El Señor a todos nos ha dado. Y a veces, aunque uno tenga miedo o vergüenza, Amén, o lo que sea, ¿verdad?, debemos pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y poner a trabajar esos talentos, porque en algún momento el Señor nos va a pedir cuentas de eso. amén. ¿Verdad? Sí, aquí vemos, este ejemplo es muy bueno porque vemos cómo el amo les da la libertad de darle los talentos y de tomar la responsabilidad de hacer lo que ellos quieran con ellos, ¿verdad? Y vemos a uno que fue y más bien lo multiplicó y hizo 5 más, y el otro, ¿verdad? Y vemos cómo el otro no fue responsable con ese talento que se le dio, ¿verdad? Y más bien fue y lo enterró, y mejor cuando venga el amo lo voy y lo saco y se lo entrego a como estaba, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos nosotros con los talentos y los dones que Dios nos ha dado, de ponerlos en práctica y en obra, y en la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Y tenemos esa libertad de elegir, ¿verdad?, qué hacer con ese talento que Él nos ha dado. Si lo vamos a enterrar, pues ya sabemos cuál es la consecuencia, ¿verdad? Entonces debemos de ser responsables. Amén.
de tener esos talentos ahí y más bien multiplicarlos. Amén. Amén, en el nombre de Dios, sí. Dice el último punto, Dios requiere que cada creyente demos cuenta de nuestra vida después que recibimos a Cristo. Amén. La Biblia acentúa que el privilegio más grande requiere la responsabilidad más grande delante de Dios. Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Verdad? Dios es un Dios de justicia. Así es. Porque Él no va a demandar lo que no ha dado, ¿verdad? Amén. La cuenta final del creyente ocurrirá en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Así es. ¿Verdad? Y consecuencias de los actos realizados. 1 Corintios 3:10-15 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. ¿Verdad? Entonces, vemos que el libertinaje en algún momento pasa la factura, Así es. porque no se puede andar por la vida haciendo lo que se desea Así es. sin ninguna restricción, porque recordemos que mi libertad termina cuando empieza la del hermano, ¿verdad? La del vecino. Así es. Entonces, el libertinaje no tiene ningún tipo de responsabilidad, Así es. ¿verdad? Mientras que, como vemos, la libertad sí. Amén. Entonces, a manera de conclusión, vemos que la libertad requiere más responsabilidad que el libertinaje y que somos libres en Cristo por su misericordia, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. Y si hay amor, no hay esclavitud. Amén. Así es. Somos libres. Amén. Sí, es importante saber en nuestra vida que ser libre no significa que vamos a estar libres de hacer lo que queramos, ¿verdad? Porque Así es. como vimos en el versículo, ¿verdad?, que leíamos antes, somos esclavos de Cristo. Amén. Suelto y sin Ahora vacunar, sí. como dijo un pastor por ahí que conocemos todos. Amén. Sí, y es importante, ¿verdad?, saber eso, ¿verdad?, en nuestra vida, que tenemos la libertad en Cristo Jesús Amén. de seguir sus pasos, de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, que nos ha llamado a hacer, pero eso no implica que podamos ser libres, ¿verdad?, de hacer muchas cosas que a Dios no le agradan, Ujú. porque, como lo decía el versículo, vuelvo a repetir, somos esclavos de Cristo, libres pero esclavos. Amén. Exactamente. Y cuando Así no es. actuamos bajo la voluntad de Dios, entonces no es libertad, es libertinaje. Así es, ¿Verdad? así es. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, por la palabra del Señor que nos edifica, ¿ven?, y nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos en nuestra vida diaria. Amén. Amén. De esta forma vamos a estar concluyendo esta parte y vamos a entrar a la parte de las peticiones, ¿verdad? Vamos a estar orando por ellas y el pastor ahí se va a hacer cargo de estar orando ahí detrás de cámaras. Amén. Hoy no lo tenemos aquí al frente, pero ahí está modulando ahí todo el sonido ahora con este reto que tenemos de sonido nuevo. Entonces ha sido todo un reto toda esta semana y ahí vamos para la gloria del Señor, aprendiendo cada día más. Amén. Así es, amén. Así es, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí en lo que Michael va acomodándose para adorar al Señor, aquí tengo al frente, ¿verdad?, detrás de cámara, como dice Michael, las peticiones y también las personas que se han conectado.
Entonces vamos a orar en este momento para ponerlas delante del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a tener ese tiempo entonces para clamar delante del Señor. Gracias por la libertad que tenemos en ti, Señor. Sabemos que en este mundo, la humanidad, dicho sea de paso, los que lo habitamos, clamamos, buscamos y hasta peleamos por esa libertad. Defendemos, Señor, las libertades individuales y también las grupales. Pero, Señor, la principal libertad la tenemos en ti. Y cuando esa libertad que solo de ti proviene en primera instancia, no la ejercemos con responsabilidad, se convierte en libertinaje en nuestra vida y Dios puede traer grandes y penosas consecuencias. Gracias por el tema de la noche. Venimos aprovechando que estamos delante del trono de tu gracia para orar por cada hermano que se ha conectado, aquellos que hemos podido identificar aquí en los medios, Señor. Te pedimos, Dios, en tu nombre por Jenny Lee, por tu hija, Dios, que es parte de esta familia que tú has estado usando y sabemos que la usarás para cosas más grandes en esta casa y fuera de ella, Señor. Revélate, sigue completando el proceso de mejoría de sanidad en su vida, en estas operaciones que ella ha pasado, y que sea tu sanidad glorificándote en ella para que sea un testimonio de tu poder, Señor. Señor, gracias por Ana Medina, mi suegra, Dios, que tú le has regalado años de vida y ahora calidad de vida para poderte seguir sirviendo, oh Dios, para poder seguir adorando tu nombre en este tiempo. Ayúdala, síguela bendiciendo, acuerpándola, acompañándola ahí en su casita, en su privacidad. Que seas tú, oh Dios, como ha sido al día de hoy, ese compañero fiel, oh Dios, ese Dios que la ama, como sabemos, Dios, y la cuidas cada día. También revélate en la vida de doña Miriam Zelaya, otra líder acá de nuestra iglesia, que también te sirven en el ministerio de la educación, de la enseñanza, como Ana. Señor, gracias por estas hermanas. Doña Miriam, bendícela. Sus padecimientos, sus situaciones, sus necesidades sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria. Y también, oh Dios, gracias porque tú, oh Dios, has respondido a la oración que hemos clamado a favor de ella, por el hermano que ya salió de la operación. Que seas tú completando todavía la obra y llevándola cada día más cerca de ti, Señor. Revélate en la vida de Natalie Piedra, Señor. Ella es parte de esta familia espiritual. Tú la has traído y la has atraído acá con cuerdas de amor. Hoy está creciendo en tus caminos y sabemos que cosas más grandes vendrán para ella y para los suyos alrededor, Señor. Le bendecimos y te pedimos que también sus malestares, sus padecimientos sean sanados en el nombre de Jesús. Señor, por Ramón Chacón, que se ha conectado en este tiempo con nosotros también. Señor, revélate, glorifícate en la vida de este varón. Que sea tu nombre, oh Dios, glorificado en cada acción, en cada pensamiento de este hijo tuyo. Y que pueda ser un instrumento de tu gracia, Señor, en la casa donde le has llamado a servirte, Señor. Revélate a su vida cada día a través de tu palabra, Señor. Oramos por Oscar, Murillo y Juanita, Señor. Este matrimonio que ha tenido que a la distancia ir llevando adelante un proyecto de vida. Ayúdale a él allá, oh Dios, en los estados, a que pueda, Señor, ampararse en ti en todas las cosas, a que no haya nada ni nadie que lo aparte de tu plan eterno, que toda atracción del mundo, todo vicio que quiera atarlo, que quiera esclavizarlo y no permitirle disfrutar la libertad que tú le has dado, toda mala compañía, Señor, toda persona inapropiada, en el nombre de Jesús, líbrale, guárdale, y también de toda esta problemática de salud, Señor. Y a Juanita, oh Dios, acompáñale siempre, permite que ellos puedan ver, oh Dios, esa respuesta que están esperando en ti para vivir plenamente la relación que se han propuesto. Señor, glorifica tu nombre también en Georginela, Ballestero, en Sandro, en su hijo Joel, en esta preciosa familia de esta casa, de nuestra iglesia. Bendícele, Señor, de manera poderosa. Síguele supliendo para sus necesidades y que los dones, ministerios, el llamado irrevocable que ha puesto en sus vidas sea reactivado lo antes posible para servirte de manera más significativa dentro y fuera de tu casa, Señor. Bendecimos la vida de una servidora especial aquí de tu casa, por Scarlett Sequeira, oh Dios, por Tino, por Jefferson, por Scarlett, Señor, su hija. Ayuda a esta preciosa familia que es parte, Señor, de esta iglesia, a que puedan seguir siendo ese instrumento de gracia, de bendición para tantos y un instrumento importante en tus manos en este tiempo en que vivimos. Súplele para todas sus necesidades y en este tiempo de descanso que ella pueda reponer nuevas fuerzas en sus vacaciones, Señor.
Ayuda, Señor, a nuestro buen amigo, delegado aquí de nuestra iglesia, Señor Gregorio Rice y Pamelita. Glorifícate en ellos en este tiempo importante y determinante de labores. Señor, abre puertas abundantes y apropiadas de trabajo y sigue supliendo para todas sus necesidades y más. Conforme ellos te han creído, te han honrado, glorifícate en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Doña Ena Sánchez, don Luis, Señor, los padres de Michael, ayúdale, Señor, a estos líderes también, servidores acá en tu casa, que tu nombre sea glorificado en sus vidas cada día, que tu sanidad les lleve adelante y que puedan ser suplidas todas sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. O Carol Chavarría, Javier, sus bellas princesas, ayúdales en esta toma de decisiones. Las puertas apropiadas sean las que se abran y cierra las que no, y que ellos puedan también ver la solución pronto y seguir siendo suplidas sus necesidades en el nombre de Jesús. Señor, ella pide por Aline Barrientos, por una amiga, oh Dios, que ha sido internada por COVID. Que sea tu nombre glorificado en esta vida también, que pueda ella ver tu favor y misericordia, Señor, aquí tu sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por don Miguel Salas, Señor. Tú conoces, Señor, su corazón. Señor, gracias por la vida de este hombre, de este varón que ha sido parte de esta casa, pero atráelo pronto de manera presencial, con cuerdas de amor. Tráelo aquí de regreso, Señor, para que pueda ser un instrumento tuyo en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de doña Zuleika, oh Dios, de Ashley, de Aleska, Dios, por el esposo de esta sierva tuya también, porque has atraído a esta bella familia a ser parte de esta iglesia, Señor, y una parte importante. Glorifícate en ellas y permite que nada ni nadie las aleje de ti y que puedan seguir creciendo en tu gracia, en tu favor, en tu ministerio, conforme les has llamado, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Por doña Liliana Meléndez, Señor, esta buena líder de nuestra iglesia en Zonafluca, por su esposo, sus hijos, Señor. Tú conoces sus peticiones, sigue fortaleciendo su vida. El ministerio que has encargado en sus manos, respáldale, oh Dios, y acuérpale cada día para que te sirva siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Don Alfredo, doña Marta, estos buenos amigos, nuestros líderes de matrimonio, Señor, ayúdale, bendícele, fortalécele, ampárales. Ellos te han servido y lo hacen con pasión, como hoy doña Marta, y en el servicio y en el ministerio de matrimonio, oh Dios, y te han honrado en todas las áreas de su vida. Suple siempre, ayúdales a tener esa libertad de movimiento para servirte todavía más significativamente, Señor. Señor, por este buen líder, Michael, Anagret, oh Dios, Camila y el bebé que viene en camino, síguele guiando, ayudándole, acuerpándole, supliéndole y usándole, Señor, en este tiempo, así como los activaste en este tiempo de pandemia para ser parte de estos ministerios tan esenciales en tu casa. Señor, revélate y guárdales en el nombre de Jesús. Y por nosotros como familia pastoral, Señor, por mi esposita y su mejoría, por mis bellos hijos, Señor, Esther, Abigail y Eliad, que seas tú revelándote, trayendo respuesta cada día más a nuestras necesidades, a nuestras situaciones personales. Tú las conoces, esas respuestas que esperamos en ti, oh Dios, que pronto veamos es cada una de ellas como al día de hoy has hecho realidad, Señor. Gracias, Señor. Aquellos hermanos que no vimos conectados ahí su nombre, pero sabemos que han estado presentes en la transmisión, Señor, también bendíceles, acuérpales y llénales de ti con tu poder y misericordia. Y en este tiempo de crisis, de inseguridad, pero también combinado con tiempo de libertinajes, tiempo, Dios santo, de buscar las libertades y pelear por ellas, aún hasta por cosas incorrectas, que sea la libertad que viene de ti la que podamos vivir, tu pueblo, todo aquel que te ha creído, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Aleluya. Y en mi corazón hoy agradecido estoy. Conocer tu amor me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor. A
cambio recibí tu amor. En mi corazón hoy agradecido estoy. Señor, me has hecho libre, libre por ti. Señor, me has hecho libre, libre por ti. Me has hecho libre, libre por ti. Jesús, me has hecho libre, libre por ti. Y en mi corazón hoy agradecido estoy. Y en mi corazón hoy agradecido estoy. Gloria al Señor. Estamos agradecidos al Señor, amén. Porque Él nos ha hecho libres, amén. Amén. Gloria al Señor. Así de esta forma estamos concluyendo, amén, este servicio. Que el Señor le bendiga. Esperamos que haya sido de bendición a su vida, amén. Y como siempre los esperamos el domingo, amén, para nuestros servicios de domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, amén, para glorificar el nombre del Señor juntos, amén, en su casa, amén. Entonces estamos despedidos y que el Señor les bendiga, amén. Amén. Así es. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Y ojalá esta palabra les haya calado, les haya servido, ¿verdad? Y aquí estamos. Bendiciones y que Dios los bendiga, los acompañe siempre.